tardes, mi nombre es Camacho Ronda, de mi lado se encuentra Sánchez Génesis y a continuación daremos inicio al desarrollo de la unidad 6 de Derecho Mercantil correspondiente al cuarto año de Derecho. El tema a desarrollar principalmente va enfocado o va dirigido a la quiebra y al atraso. ¿Qué se entiende por quiebra y atraso desde el punto de vista mercantil? El atraso es un medio de liquidación que se actualiza mediante un proceso especial ejecutivo denominado proceso de atraso, en el cual intervienen fundamentalmente tres figuras: el deudor, el tribunal y los acreedores. Esto lo establece el Código de Comercio, específicamente donde el deudor debe ser honrado y de buena fe. Además de ello, cumplir con todas las obligaciones de prudencia y de orden. Igualmente tiene que tener un activo mayor que su pasivo, siempre y cuando la causa de esta crisis que lo afecta se manifieste a través de circunstancias imprevistas o excusables, lo que lo hace ser que es ajena totalmente a su voluntad y apreciadas como temporales o subsanables. Dentro del atraso se encuentran unos elementos esenciales. Uno de ellos es la normativa legal. Se encuentra sustentada en el Código de Comercio. Se encuentra establecido aquí en su libro tercero sobre los atrasos y la quiebra, en su título primero sobre los atrasos de la liquidación amigable, desde su artículo 889 hasta 913. La naturaleza jurídica principalmente va orientada es que es básicamente procesal, ya que si no existe proceso no existe atraso. Por esto se requiere la declaratoria judicial, donde se supone que ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad y por ende de procedencia. Las partes en el proceso. Las partes, como ya lo sabemos con anterioridad, son los sujetos de la litis o del negocio. No habrá duda en afirmar de que el proceso de atraso son partes tanto el deudor solicitante del mismo como todos sus acreedores, quienes podrán o no intervenir en el proceso según su voluntad. Dentro de los elementos que dan vida al atraso existen los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Estos se encuentran establecidos en el Código de Comercio. Los requisitos de forma son todos aquellos requisitos que ayudan a formular de manera correcta la demanda, iniciando con un buen margen, una estructura, una buena redacción, un orden, y a la falta de esto la demanda es inadmisible, improcedente, pero en este caso de inexistencia de los requisitos de forma se puede subsanar la falla. El Código de Comercio establece específicamente en su artículo 899 lo siguiente: se entiende por requisitos de forma que debe contener, el primero de ellos es solicitud de atraso expresa de forma expresa o tácita, libros de comercio, balance comercial, inventarios no superior a 3 días de vigencia, donde se debe indicar tanto los acreedores como los deudores, las patentes de industria si en este caso existiese, y la opinión favorable de sus acreedores y los requisitos que establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y el último de ellos, pero no menos importante, es no encontrarse en un estado de quiebra declarada. Los requisitos de fondo. A lo largo de la investigación, los requisitos de fondo son los requisitos más importantes. Son los fundamentos que se basan en la demanda, la fundamentación jurídica, los artículos en que te basas, la legitimación e interés para probar. Debe llevar una fundamentación legal. A falta de uno de ellos, la demanda es declarada improcedente o inadmisible. Sin los requisitos de forma y de fondo no es posible iniciar ni tramitar válidamente ni eficazmente un proceso. Dentro de los requisitos de fondo es importante traer a colación de que existe o que se deben mencionar la cesación de pagos excusables, la cualidad de comerciante, la competencia del tribunal y la capacidad procesal. Existe un procedimiento de atraso. El procedimiento, como ya todos sabemos, es un procedimiento legal en cual interviene, como lo acabo de mencionar, el deudor, los acreedores y el tribunal. Por lo cual, el deudor solicita al Tribunal de Comercio competente que lo autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios dentro de un plazo suficiente que no exceda los 12 meses en el supuesto de que los activos superen a los pasivos y que por causas imprevistas o inexcusables a la voluntad del deudor. Es decir, que sea ajena a él la crisis que está sufriendo. Y que se vea la necesidad de retardar o aplazar sus pagos. El procedimiento para el atraso se da por varias fases, varias estructuras. Uno de ellos es el inicio, que va orientado principalmente a la solicitud efectuada por el deudor, que por causa excusable debe retardar los pagos. Esto se hace ante el Tribunal de Comercio competente, como ya todos lo sabemos. La segunda es los requisitos. No será admitida si ella no cumple con los requisitos, tanto de forma como de fondo. Además de esto, no debe dejar a un lado el balance comercial, como lo mencioné con anterioridad, el inventario practicado los más de 30 días antes, el estado nominativo, la patente de industria, los libros comerciales. Otro factor que no podemos dejar a un lado es la admisión. ¿Qué se entiende por admisión?
Sin duda alguna, para que una demanda sea admitida debe cumplir con lo que establece la ley, con los parámetros que establece la ley. El tribunal, después de verificar la presentación de los documentos necesarios, nombrará un síndico a una comisión de 3 de los principales acreedores residentes de los que figuren en el balance. Luego de esto, de pasar estas 3 fases, se encuentra la reunión. El síndico primero y luego la comisión de acreedores manifestará su opinión sobre los documentos de la solicitud, sobre la verdad de cada uno de los créditos, sobre la admisión o la negativa, sobre el plazo que puede acordarse. Además de esto, otro de los factores que no podemos dejar a un lado es la admisión o la negativa después de pasar por toda esta serie de procedimientos. El tribunal procederá al tercer día hábil, después de la reunión anterior, que se da a través de los síndicos, y oír los informes que quieran hacer al solicitante. Además de esto, el síndico, la comisión de acreedores y cualquiera de otros se pronunciará sobre la petición, admitiéndola o negándola según ellos lo consideren procedente. ¿Qué es la sentencia? Desde un punto de vista general, la sentencia es la resolución que pone fin al proceso. Esta, de igual forma, dentro del punto de vista mercantil de atraso, esta será tomada por el juez, el cual él actúa de forma soberana, debido a que él no se encuentra de ninguna manera vinculado con las opiniones de diversas personas, sean con los acreedores, con los síndicos o con las reuniones del mismo, las reuniones que mencionamos en los procedimientos, ya que aunque las reuniones o los acreedores o el síndico apoyen a la decisión que se otorgue el beneficio del atraso, el tribunal libremente podrá negar el estado de atraso y declarar la quiebra. Para la sentencia existen diversos factores que ayudan a la estructura correcta de qué se entiende por sentencia en el procedimiento de atraso. Uno de ellos es la liquidación, la duración de la liquidación no mayor a 12 meses. La obligación del deudor que haga constar que pagó dentro de dicho plazo a todos sus acreedores, con el concurso de la Comisión de Acreedores, que lo establece el artículo 904 del Código de Comercio. Las medidas conservatorias y las de precauciones que juzguen necesarias para garantizar así la integridad del patrimonio del deudor. Los acreedores que deban componer la comisión que vigile la administración y liquidación del patrimonio del deudor y cuando tenga lugar alguna apelación. La terminación del proceso de atraso. Durante el plazo dado al deudor, existen diversas circunstancias que permiten la terminación del proceso de atraso. El primero de ellos es que durante el plazo el deudor cancela a los acreedores, lo que se le debe. Esta es una de las formas de extinción del proceso de atraso. El día de su vencimiento, si el deudor no solicita prórroga, cuando el proceso sea infructífero por el deudor y se declare en quiebra, cuando el tribunal por algún motivo revoque el proceso, cuando el tribunal tenga alguna apelación o cuando el mismo tribunal declare la quiebra. Las consecuencias del estado de declaración de atraso. Esto lo establece el artículo 898 del Código de Comercio. La consecuencia de la declaración del estado de atraso se da a través de la liquidación amigable de los negocios del comerciante. Ello está limitado por 2 circunstancias. Uno de ellos es un plazo suficiente establecido para la liquidación amigable que no exceda de 12 meses y que el comerciante se obliga a no realizar ningún tipo de operación que no sea la de simple de tal. Ello con la finalidad que la deuda no quede ilusoria. Dentro del derecho mercantil también podemos encontrar lo que es la quiebra, que no es más que una situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no pueden hacer frente a aquellos pagos que deben realizar, lo cual vendría siendo lo que es el pasivo exigible, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles, lo cual vendría siendo aquellos activos. A la persona física o jurídica que se encuentre en estado de quiebra se le denomina fallido. Cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en estado de quiebra, se procede a un juicio de quiebra o procedimientos concursales, en el cual se examina si este deudor puede atender con su patrimonio a las obligaciones de pago, de aquellos pagos pendientes. Dentro de lo que es la quiebra también encontramos 2 sujetos, lo cual serían los sujetos activos y los pasivos. Obviamente el primero está constituido por todos aquellos acreedores del deudor, y dentro de tal expresión caben las acreencias de cualquier clase, sin distingo ni exclusión alguna. El sujeto pasivo de la quiebra. Es obligatorio examinar varias situaciones. En efecto, los sujetos pasivos pueden ser distintos, el comerciante individualmente considerado, bien que lo hubiera sido o que haya fallecido, y las sociedades también, y dentro de estas también son lo que son las sociedades comerciales. La clasificación de la quiebra en el artículo 915 del Código de Comercio podemos encontrar 3 tipos de quiebra: la quiebra fortuita, la quiebra culpable y la
La primera habla sobre lo que que esta proviene de aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor que conduce al comerciante a la cesión de pagos y a la imposibilidad de continuar con sus negocios. Es decir, cuando se debe al infortunio o a un acontecimiento ajeno o extraño a su voluntad, en este caso a la voluntad del deudor. Por ejemplo, una enfermedad en su persona, un incendio o una grave crisis económica que se encuentra en el país. La segunda, de acuerdo a la quiebra culpable, es aquella ocasionada por una conducta imprudente o disipada por parte del fallecido. Puede decirse en general que esta clase de quiebra se representa siempre que el comerciante, sin haber ejecutado acto alguno de los que determinan la quiebra fraudulenta, no ha demostrado esa diligencia y cuidado que en una empresa emplean ordinariamente en sus negocios propios. Por último, encontramos lo que es la quiebra fraudulenta, que no es más que aquella en donde ocurren actos fraudulentos del fallecido para perjudicar a sus acreedores. En el Código de Comercio, en su artículo 918, reputa como quebrado fraudulentamente al comerciante, que se encuentra comprendido en alguno de los supuestos siguientes. Primero, lo que es la ocultación de falsificaciones o mutilación de sus libros de comercio. También encontramos lo que es la sustracción u ocultamiento de todo o parte de sus bienes. Por haberse reconocido fraudulentamente el deudor de cantidades que no adeuda este mismo. Los requisitos para que puedan determinar la quiebra encontramos tres. El primero establecido en el artículo 914, que nos habla sobre la cualidad del comerciante del deudor, que no es más que aquel que se deduce a la situación o a la institución de la quiebra solamente que se aplica al comerciante y para que el deudor civil solo extingue la cesión de los bienes. También encontramos que no haya estado de atraso. Esto significa que no haya obtenido el beneficio de atraso y claro, lo que es la liquidación amigable. Y por último, que haya cesación de aquellos pagos, la cual consiste en dejar de pagar las deudas de naturaleza comercial, vencidas y exigibles. Posee una característica fundamental que vendría siendo la situación de insolvencia generalizada, lo que la diferencia de la mera cesación de pago. Esta es una situación de insolvencia susceptible de ser apreciada objetivamente a través de aquellos hechos indicados de lo que es la quiebra. Para que se pueda dar la quiebra existe un procedimiento, ¿sí? Que es aquel donde, introducida la demanda, el juez, después de analizarla junto con sus recaudos y comprobar que está conforme, esta dictará acto admitiéndola. De lo contrario, pues esta lo rechazará. Si lo admite, esta puede disponer de acuerdo con la documentación adjunta como medida preventiva. La ocupación judicial de estos, los bienes del demandado, sus libros, correspondencias y demás papeles existentes, nombrando para ello un depositario de dichos bienes y documentos. Podrá igualmente prohibir que se hagan pagos e entregas mercantiles al deudor. Estas medidas deben ser publicadas de igual manera que el fallo declaratorio de dicha quiebra. La quiebra de un comerciante fallido, esta la podemos encontrar establecida en el artículo 929 del Código de Comercio, lo cual nos establece que durante el curso del proceso concursal de quiebra puede morir el deudor. Esta circunstancia no obsta para que el procedimiento continúe, puesto que ésta quedará representada por lo que son sus herederos. También encontramos lo que es la quiebra de un comerciante retirado, la cual la encontramos establecida en el artículo 930 del Código de Comercio, la cual nos establece que la quiebra de un comerciante retirado del comercio puede ser declarada, pero solo dentro de los 5 años posteriores al retiro de este mismo, con tal que la cesación de pago haya tenido lugar durante el tiempo en que el ejercicio del comercio o bien durante el año siguiente, a causa de deudas relativas al mismo del ejercicio, pero también ser declarada después de la muerte del comerciante retirado, pero solo podrá hacerse dentro del año siguiente a la muerte. Los requisitos de la admisibilidad y de la procedencia no es más que aquellos que anteriormente mi compañero ha mencionado. Y con esto damos finalidad a la unidad 6 perteneciente al derecho mercantil.